Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX. Mi nombre es Carla Castillo y desde hace algunas semanas estoy acompañándolos los días jueves en este espacio de opinión, de reflexión, para comentar temas del acontecimiento en la vida nacional de nuestro país. Muchísimas gracias a todos los que este 24 de diciembre, en plena Navidad, en plenas fiestas, están tomándose el tiempo para ver estos videos, estas reflexiones. Gracias a todos los que se han conectado en los videos anteriores y me han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias, estén o no estén de acuerdo, como se los vengo diciendo en cada uno de los programas. Yo no espero que estemos de acuerdo en todo. Mi intención es darles un punto de vista y ustedes, luego de que han escuchado diferentes puntos de vista, que eso es lo importante, entonces puedan tomar una postura y reflexionar. Muchísimas gracias por los comentarios que me dejaron. El programa de ahora lo vamos a orientar a una continuación del programa de la semana pasada, que lo hicimos sobre el acuerdo del tercer país seguro, y va a ser específicamente en responder las dudas que ustedes dejaron en la página de YouTube. De hecho, las tengo acá apuntadas, sus preguntas, y los invito nuevamente a que continuemos con esta dinámica. Ahora, pero antes de comenzar este programa, quiero hacer una pequeña reflexión, y es... Estamos en fiestas ya vamos a terminar el año y primero quisiera decirles que tenemos que sentirnos extremadamente orgullosos porque hemos terminado un año tan difícil. Probablemente no logramos hacer todos los objetivos que nos habíamos propuesto, probablemente sí, si lo logramos o si no lo logramos, felicidades. Siéntanse orgullosos porque hemos sobrevivido un año extremadamente difícil. Eso significa que logramos sobrellevar una pandemia de este nivel que nos obligó a encerrarnos, que nos obligó a no ver a nuestros familiares, que quizás nos puso en crisis económicas muy difíciles, crisis de salud, de ansiedad, de estrés, y aquí estamos. Vamos a terminar el año y vamos a comenzar uno nuevo y espero que sea un año de muchísimas oportunidades para cada uno, pero mientras eso pasa, quiero que se sientan muy orgullosos de lo que hemos logrado este año, que si así ha sido solamente sobrevivir, ha sido sobrevivir y es, creo yo, el mayor logro que podemos haber logrado. Así que esa es una pequeña reflexión que quería hacer, que a veces solemos olvidarnos de nosotros mismos, solemos reconocernos y hay que reconocernos. Vivimos en un mundo difícil y solo el hecho de sobrevivir ya es una gran victoria. Así que esa era la primera reflexión que quería hacer. La segunda es que vamos a fiestas y tomémonos con precaución, tomémonos en serio las medidas. No nos cansamos de repetirlo porque el virus sigue allí. Y cuidarnos a nosotros implica cuidar a nuestra familia e implica cuidar a nuestra comunidad, implica cuidarnos a todos. Si bien no estamos escuchando como al inicio sobre la pandemia, las cifras siguen aumentando, vemos otros indicadores, vemos a gente comentando en redes sociales que se encuentra mal, que piden plasma, vemos a veces doctores comentar que los hospitales se están llenando, que no nos come el miedo, pero tomémonos las medidas en serio, tratemos de aguantarnos un poquito más a no hacer estas mega reuniones sin ningún tipo de medida. Ya nos aguantamos casi que un año entero, podemos aguantarnos un par de semanas más. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestra familia, por nuestra comunidad. Así que esa era un poquito un par de paréntesis antes de comenzar este programa. Muchísimas gracias por conectarse y entonces vamos a comenzar el programa de hoy. Como lo mencioné, para los que estuvieron la semana pasada o para los que no, vamos a hablar una continuación, pero enfocado a las preguntas que me hicieron sobre el acuerdo del tercer país seguro o acuerdo de cooperación de asilo, que es, pues vamos a un poco de explicación breve para los que no han visto mi programa de la semana pasada. Los invito a que lo puedan hacer. Siempre lo pueden encontrar en la página de TVX o en la página de YouTube de plataforma de TVX. Entonces, hablando un poquito primero para ponerlos a todos en el contexto y que estemos todos bajo la misma página, ¿qué era el acuerdo de tercer país seguro? Pues la semana pasada el gobierno de El Salvador anunció que iba a comenzar la implementación de este acuerdo, que de hecho lo había firmado en septiembre del 2019 con el gobierno de Estados Unidos, que implica que
Estados Unidos va a poder enviarle a refugiados que Estados Unidos no quiera, solicitantes de asilo que Estados Unidos no quiera, se lo va a poder enviar a El Salvador y El Salvador se compromete a darles protección. Es decir, que viéndolo en términos prácticos, si una persona huye hacia Estados Unidos porque quiere solicitar asilo, porque su vida corre peligro, porque está huyendo de persecución, Estados Unidos va a poder enviar a las personas que él quiera, más bien a las que no quiera recibir en su territorio, las va a enviar a El Salvador, y El Salvador se compromete a aceptarlas y se compromete a protegerlas. ¿Por qué veíamos que esto era complicado? Era complicado porque, primero, como país no tenemos las condiciones mínimas para darle una vida digna, ni siquiera a nuestra propia gente, y no solo una vida digna, sino las condiciones mínimas de seguridad. Súper bueno que los homicidios estén bajando, el índice de homicidios, pero la violencia estructural es muchísimo más que eso. La violencia estructural continúa impregnada en nuestra sociedad, las pandillas continúan controlando los territorios, continúan controlando la vida de la gente, hay otro tipo de expresiones, hay desapariciones, hay extorsiones. La violencia, si bien este indicador se ha disminuido por el tema que sea que haya detrás, no implica que toda esta violencia estructural ya desapareció. Entonces no podemos estar jugando con la vida de la gente, trayéndolas a un país donde incluso nosotros corremos riesgos, porque nosotros tampoco nos sentimos seguros en nuestro propio país. Yo como mujer, por ejemplo, no siento la seguridad de decir a veces hasta ir a la tienda me da miedo, porque vivimos en zonas que no son zonas muy seguras. Entonces traer a personas a estas mismas condiciones es complicado, no es correcto y podríamos ponerlas en riesgo. Veíamos también que este acuerdo hacía que Estados Unidos esquivara su responsabilidad internacional de proveer protección a las personas que huyen del país, que huyen y que solicitan asilo, y que veíamos también que el asilo es un derecho internacionalmente reconocido en la en la Declaración de los Derechos Humanos. También veíamos cómo nos iba a afectar a nosotros. Nos iba a afectar, pues, de alguna manera, porque hay 119,000 de hecho salvadoreños que están huyendo, que en los últimos años huyeron del país y solicitaron asilo en cualquier parte del mundo, principalmente en Estados Unidos. ¿Qué implica este acuerdo? Implica que si ahora un salvadoreño llega a una corte de asilo a Estados Unidos y argumenta que está huyendo porque su vida corre peligro, lo que le podrían decir es: tu temor inválido, yo no te creo, porque tu gobierno dice que puede proteger a otras personas. Entonces este acuerdo también invalidaría las solicitudes de asilo, podría invalidar, no es necesariamente que lo hace, pero podría invalidar, podría dar argumentos para decir: vos no necesitas que solicitar asilo porque tu gobierno dice que todo bien en tu país, que te pueden proteger, que te pueden dar todo, entonces no necesitas, andate. Y puede poner en riesgo a estas personas que las está deportando, devolviendo a las mismas condiciones de las que estaban huyendo. Entonces, esto era un poco el contexto en el que nos quedamos, contarles qué era, qué implicaba y por qué nos afectaba. Ahora vamos a comenzar con la sección de preguntas para continuar con el programa. La primera pregunta me la ponía Sara Elizabeth Aguilar y me decía: ¿crees que Biden disuelva esos acuerdos cuando cuando tome posesión? A ver, con este tema de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, si bien los demócratas tienen medidas más flexibles sobre migración, tienen medidas rígidas, siempre continúan teniendo medidas rígidas. También sabemos que Donald Trump, una de sus principales promesas de campaña y lo que a él le atrajo también tanto rédito electoral, fueron sus políticas anti-inmigrantes. Entonces todos estos acuerdos Donald Trump los ha firmado con el objetivo de poder desmantelar en la medida de lo posible cualquier forma de poder acceder a Estados Unidos, ya sea solicitando asilo, o incluso ha tratado de atacar vías legales para migrar. Ha reducido, por ejemplo, a las green cards les puso restricciones, a visas laborales ahorita con la pandemia también puso restricciones. Entonces, ¿sabe? Era una política
esta política del tercer país seguro entra entre toda esta gama de políticas que Trump se propuso para terminar con el asilo en Estados Unidos y con la migración de personas extranjeras, personas de color llegando a ese país. ¿Qué pasaría con Joe Biden? Joe Biden no ha llegado necesariamente prometiendo atacar la migración de la manera que lo hizo Trump. Y de hecho una de las promesas de campaña que él hizo, no promesas de campaña, de hecho sí unas promesas de campaña que hizo Joe Biden en los debates presidenciales era que cuando llegara al poder iba a comenzar un proceso para documentar a miles de migrantes que estaban ahorita en situación indocumentada, y también que iba a regularizar a los Dreamers, que son los jóvenes que están con DACA, que son los que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, fueron llevados por sus padres, y entonces Obama les dio este estatus de protección, que era el DACA, por eso a los chicos eso se les dice los Dreamers. Entonces Joe Biden dijo que de hecho les iba a dar iba a continuar con el DACA, y hay esperanza de que estos chicos puedan tener su residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, dicho esto, probablemente las políticas de Joe Biden migratorias sean más flexibles de lo que fueron con Trump, pero eso no implica que no va a continuar atacando la migración. ¿Por qué les digo esto? Recordemos que Joe Biden fue vicepresidente cuando perdón por las interrupciones de ruido, ya ven que esta pandemia nos ha obligado a tener otros espacios y a modificar todo nuestro estilo. Entonces, recordemos que Joe Biden estuvo 2 periodos cuando estaba el presidente Obama. Fue vicepresidente cuando estuvo Obama. Y de hecho, cuando estuvo Obama, fue cuando más se fortaleció todo el aparataje de encarcelamiento de migrantes. Entonces, y de hecho también Obama tuvo números récords de detenciones en la frontera. Es decir, que los demócratas, y en ese momento Joe Biden, que era vicepresidente, también atacaron muchísimo la migración indocumentada. Lo cual probablemente lo continúen haciendo. Quizás no va a ser de la manera tan rígida como lo ha venido haciendo Donald Trump, pero creo que no va a ser un cambio tan radical hacia nuestro país. Esperamos sí que la política exterior que tenga Joe Biden con la región sea distinta. De hecho, ya comenzó a decir que iba a atacar muchísimo la corrupción en la región. Y eso de atacar la corrupción, al final implica que los recursos que deberían de ir destinados para mejorar las condiciones de vida, mejorar el acceso a salud, a educación, la seguridad en la región, sí se destinen para eso, porque entonces ya no están estos hoyos negros, estos sacos de corrupción que los están llevando para otros lugares. Esperamos que Joe Biden pueda enfocar su política migratoria, su política exterior con la región en generar oportunidades y no en la represión que ha estado implementando el presidente Trump. Porque una de las políticas que Trump, por ejemplo, se ha enfocado en crear fronteras, muros fronterizos, y ha tratado de extender este acuerdo del tercer país seguro. Es otra forma en la que Trump trata de convertirnos a nosotros en la región en parte de su muro fronterizo para poder evitar la migración de personas de color. Entonces, esperamos que los enfoques de Joe Biden sean distintos, sean más enfocados a generar oportunidades, en lugar de llenarnos de muros fronterizos y llenarnos de, incluso en El Salvador, por ejemplo, han traído a entrenarnos con patrullas fronterizas, por ejemplo, en esta administración de Trump. Esperemos que pueda dar este giro. No podremos asegurarlo totalmente, pero sí sabemos que han tenido políticas muchísimo más flexibles los demócratas y que podrían enfocarse un poquito más en la generación de oportunidades, pero probablemente van a continuar atacando la migración. Entonces, este acuerdo, yo creo que probablemente este acuerdo ya no sigue en pie con la administración de Joe Biden, porque ese acuerdo también viola muchísimas garantías de derechos humanos básicos, de decir voy a mandar a solicitantes de asilo que Estados Unidos no quiere a ponerlos a países inseguros. Entonces probablemente no continúe, pero eso no implica que otro tipo de políticas antimigrantes no vayan a continuar, probablemente también continúen.
Luego me comentaba Gabriela Lara, decía que cuando yo comentaba que los salvadoreños podrían estar en riesgo de que sus solicitudes de asilo sean rechazadas, porque ahora los jueces les podrían decir, tu gobierno dice que puede proteger a otros, te puede proteger a vos. Entonces Gabriela Lara me decía, ese mismo caso tiene un amigo que está en España y no le quieren conceder asilo porque según el gobierno de Nayib Bukele puede protegerlo. Entonces esas son algunas de las implicancias que suceden cuando queremos vender a nuestro país como que ya es el país de las maravillas. ¿Qué pasa? Que cuando hay personas que necesitan solicitar asilo y huir porque realmente están huyendo, con lo que se encuentran es con noticias que dicen tu gobierno al parecer tiene todo bajo control y la vida en tu país ya es perfecta, entonces no necesitas que te protejamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de estos discursos que promovemos. Tenemos que estar pendientes siempre de, si bien tenemos la esperanza o si bien vemos que hay cosas que van a ir mejorando en nuestro país, no implica que las cosas que ya vivimos en el país perfecto, donde hay cero inseguridad, no. Y estos acuerdos y estas decisiones y estos discursos están poniendo también en riesgo a personas que necesitan protección. Pasa lo mismo, por ejemplo, que el gobierno ahorita está vendiendo muchísimo la noticia que han bajado los índices, que han bajado los feminicidios y que entonces el país ya es seguro para las mujeres. Es complicado porque no implica que las mujeres nos sentimos más seguras. El tema de violencia sexual y basada en género está también súper arraigado en una sociedad con altos índices de machismo como los que tenemos en nuestro país. Pero estas noticias y venderlas tan así a prematuro podría perjudicar también a mujeres que están huyendo por temas de persecución basada en género en nuestro país. ¿Qué pasa? Muchísimas mujeres llegaron los últimos meses a Estados Unidos porque estaban huyendo de temas de violencia doméstica. Y que ahora diciendo que las mujeres estamos totalmente seguras, también puede poner en riesgo a estas mujeres. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos discursos que se convierten en discursos de doble filo. Por el contrario, haciendo un contraste, Gabriela Lara estaba de acuerdo con esto, pero me comentaba Ana Baires y me decía que no, que ella consideraba que no iba a afectar a los salvadoreños. Y traigo este comentario porque también es bueno que veamos que no estamos de acuerdo en todo. Y me decía, los que ya tienen solicitudes en trámite no corren peligro porque Migración evalúa la solicitud desde que inició el proceso. Entonces, básicamente lo que ella decía era que las personas que habían comenzado su proceso de asilo antes de que el acuerdo se pusiera en pie no iban a estar en riesgo. Bueno, aquí como para comentar un poco lo que decía Ana, sí creo que las nuevas solicitudes van a estar muchísimo en riesgo, las nuevas personas que quieran salir a solicitar asilo de nuestro país, porque entonces, como ya lo repetí mucho, les van a decir, no, tu país sí puede protegerte. ¿Qué va a pasar con las que están en proceso? Con las que están en proceso, de hecho, sí se pueden revisar y pueden concluir en que han habido situaciones en el intermedio, mientras estaba el proceso abierto, que cambiaron drásticamente en el país de donde esta persona venía huyendo, entonces esta persona ya no necesita protección. Entonces sí, de hecho, sí podría poner en riesgo también a las personas que ya tienen sus solicitudes en proceso. Es decir, imagínense si faltan 2 meses para que una persona tenga su decisión final. Pero entonces en esos 2 meses uno de los argumentos que podrían utilizar es decir, no, tu gobierno sí puede protegerte y de hecho pusieron en pie un acuerdo con nuestro país en decir en que van a solicitar refugiados, entonces creemos que ya no necesitas protección por la cual huiste en ese momento. Entonces sí podría perjudicar. Luego, otro comentario que me mencionaba Lía Rodríguez, me decía que explicar un poquito más sobre el asilo, sobre la naturaleza jurídica del asilo. Me decía, ella me ponía, yo creo que el asilo es político y no es violencia social, y por eso hay países que rechazan la violencia intrafamiliar como una causal para solicitar asilo, me decía, y que de acuerdo a Lía, y aquí en parte también tiene razón Lía, que se debería de procesar o las generalidades que se procese en el país de origen. Ya casi se me va a agotar el tiempo, creo que con esta pregunta me voy a quedar. Para explicar un poquito qué es, hay una definición estándar de qué es una persona refugiada, y es aquella persona que ha huido del país debido a, y así lo dice la definición que está en la Convención de 1951 del Estatuto de Refugiado,
que dice que una persona refugiada es una persona que ha huido de su país de origen debido a que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo particular social u opiniones políticas. Quedémonos hasta este momento en el apartado de la definición. Hay 5 grandes causales por las que una persona puede recibir asilo. Una de ellas es la opinión política, entonces en ese caso sí, Lía tiene razón en que el asilo también es de naturaleza política, pero no solamente eso. Hay otras 4 causales que dan paso a que una persona pueda solicitar asilo o recibirlo asilo porque está huyendo de otro tipo de persecución. Y de hecho, en el caso de El Salvador, por ejemplo, muchísimas de las solicitudes que se hacen en Estados Unidos son en base a una opinión política, porque al decir a veces que te estás negando, por ejemplo, cuando los jóvenes están siendo reclutados a veces a pandillas, cuando los jóvenes mantienen su postura en decir yo no quiero unirme a estas estructuras criminales, se podría considerar una opinión política, porque son temas de poderes. Entonces no es solamente política partidaria, sino son temas más de política más amplios. Pero la mayoría de solicitudes de asilo de El Salvador se engloban en la categoría de pertenecer a un grupo particular social. Y acá, por ejemplo, sí hay casos de, Lía me ponía que por eso hay muchos países que no aceptan el tema de la violencia doméstica. Y de hecho hace poco hacía una pequeña investigación al respecto sobre las solicitudes de asilo de violencia doméstica. Y sí, depende de cada país. Hay países que sí han aceptado abiertamente los temas de género y hay otros países donde no han aceptado los temas abiertamente de género para otorgar asilo, pero no implica que está negado, sino que implica de cada caso. Implica de si una mujer es capaz de demostrar que huyó del país por un tema de violencia intrafamiliar, que no habían opciones de huida interna en el país, que trató de ir a las instituciones y entonces las instituciones no le dieron una respuesta como suele pasar, entonces el gobierno no pudo protegerlas. Entonces sí aplica para otros temas de no necesariamente solo persecución política, sino otro tipo de violencia. Se me quedó cortísimo el tiempo, amigos. Creo que en otro tiempo les voy a explicar un poquito más sobre la definición de refugiado y cómo y esas implicaciones, cómo es que se debería de solicitar asilo, qué es lo correcto, qué es no es lo correcto. Hay muchos estigmas, muchísima información al respecto y es un derecho fundamental del cual también deberíamos de hablar y que podría guardarnos de muchísimas malas decisiones en el futuro. Entonces muchísimas gracias por sintonizarme, me pasé un poco de tiempo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y un gusto con ustedes, Carla Castillo.